Capítulo 1975. Voz diabólica de la era antigua. Durante este tiempo, Chibuyao había estado intentando por todos los medios averiguar cuáles eran realmente los recuerdos que Mobeichen tenía del artefacto espacial. La agitación y el hormigueo antinaturales del alma del diablo Nirvana una y otra vez la habían convencido más allá de cualquier duda de que ese artefacto espacial era una presencia extremadamente poderosa e inusual, incluso para un emperador diablo. También se había demostrado que probablemente estaba conectado con los diablos de la antigüedad, solo que era demasiado tarde para que ella obtuviera la respuesta más precisa antes de que Jun-Che se dirigiera al abismo, y solo podía hacerle la advertencia. Bien, mirando la incomparablemente solemne promesa de Jun-Che, Chibuyao asintió ligeramente antes de decir lentamente la última cosa que tenía que prometer. Muy bien, la tercera cosa. Una mano blanca como la nieve se alzó ligeramente y cogió la muñeca de Jun-Che, tocando con sus dedos su frente mientras miraba con ligera consternación. Quiero que leas todos los recuerdos de mi vida en su totalidad. Los ojos de Jun-Che se entrecerraron de repente y retiró la mano sin dudarlo un instante. No, eso no es posible. La naturaleza del humano era compleja, cambiante e impredecible. Incluso un hombre más grande y noble puede tener un lado oscuro en su humanidad y sus recuerdos pueden albergar secretos y sordidez que no quiere que la gente conozca. Es imposible que nadie, ni siquiera la persona más cercana y de mayor confianza en su vida, esté dispuesto a dejar que esa persona se asome a todos sus recuerdos. La palma que Jun-Che había sacudido conscientemente estaba de nuevo en la mano de Chibuyao en el instante siguiente. La reacción de Jun-Che no la sorprendió y miró a Jun-Che con sus ojos diabólicos, sus ojos tan tranquilos como el cielo silencioso. Espero que no sea Jun-Che quien acepte estas tres cosas, sino el emperador Jun. El emperador Jun, que decide el futuro de todo el mundo actual con sus manos. La decisión de un emperador debe estar libre de todo egoísmo y sentimientos personales. Jun-Che se congeló en el lugar y su palma ya no fue capaz de evitarlo. Chibuyao dijo suavemente: el crecimiento no es una cosa de una sola vez, como Zhou Susi, Nan Wanzhen, Chi Tianli, estos a través de 10.000 años o incluso 100.000 años de vicisitudes pasando por alto el emperador Dios del mundo. También tiene sus estrecheces y defectos. Y tú, aunque eres un emperador de un mundo, aunque has tenido innumerables altibajos en tu vida, en última instancia solo tienes 30 años de experiencia. Y sin embargo tienes que ir solo contra el abismo que es 1.000.000 de veces más difícil que el mundo actual. Y como la emperatriz de este mundo, tengo la obligación ineludible de permitirte crecer de la forma más extrema en el menor tiempo posible. La voz de Chibuyao de repente se ralentizó en este punto. Todo el mundo en la región divina del norte sabe que vengo de una mera mujer mortal que creció en el oscuro fango, del nivel más bajo de la región divina del norte, donde incluso las bestias profundas oscuras no se molestaban en cazar. Pero al final, paso a paso, me convertí en uno de los 3 emperadores que gobernaron la región divina del norte. Hoy, incluso soy la emperatriz quien gobierna todo el reino de Dios. Ninguna mujer en este mundo está por encima de mí. La mirada de Chibuyao bajó lentamente y ya no miraba a Jun-Che. Hay innumerables dilemas, situaciones críticas, situaciones desesperadas y corazones ensangrentados, y lo que más quiero que veas es lo que pasa frente a todo tipo de personas y situaciones. Chibuyao continuó: muchas de estas tácticas son despiadadas, crueles y sucias como para ir más allá de los límites de tu imaginación. En concreto, tú eres, en el fondo, una persona extremadamente apegada a los sentimientos, mientras que yo, por el contrario, soy la más experta en utilizarlos. E incluso benefactores que me han salvado la vida y me han dado una lección fueron pisados por mí sin dudarlo como un peldaño. Jun-Che. Sus ojos diabólicos estaban ligeramente cerrados y su voz diabólica era muy clara. Después de sentir lo que he experimentado en esta vida, puede que me tengas asco, pero en cualquier caso, no. Jun-Che la interrumpió y negó con la cabeza sin vacilar: eres mi emperatriz y eres mi trofeo. Tú y yo hemos sido inseparables durante mucho tiempo. Tu vida forma parte de la mía, así que ¿cómo podría estar harto de ella? Chibuyao levantó los ojos y sonrió débilmente. Si ese es el caso, entonces no hay razón para que te sigas negando. Con esas palabras, giró su muñeca blanca y condujo la palma de Jun-Che suavemente sobre su propia frente, sus pupilas diabólicas liberando una luz de alma oscura, pura e interminable. Los 5 dedos de Jun-Che se crisparon inconscientemente, pero solo por un momento antes de que dejara de intentar resistirse y respirara hondo. Entonces cerró los ojos y se concentró, permitiendo que su conciencia fuera atraída hacia el mar del alma de Chibuyao, que fue completamente abierta para él. La vida de Chibuyao, llena de interminables altibajos, se vertió en su mundo sin reservas. Como ella había dicho, el crecimiento no se produce de la noche a la mañana. Aunque Jun-Che ya era el emperador Jun, su experiencia era aún demasiado superficial y el mundo actual está siendo prácticamente controlado por ella. En el otro mundo, no tendría a nadie a su lado. ¿Cómo podría enfrentarse solo al abismo? Y la experiencia de su vida era lo más brutal que se le ocurría para empujarlo a madurar. No podía predecir la eficacia de este método. El crecimiento que surge de este tipo de fuerza
fuerza bruta puede no ser un crecimiento real en absoluto, pero al menos, cuando se enfrentara a situaciones diferentes en el futuro, sería capaz de elegir entre su experiencia y responder en consecuencia. Cuando mostrar debilidad a tu enemigo, cuando ser cruel y despiadado, cuando ser engañoso, cuando ser sincero, cuando avanzar, cuando retroceder, cuando convertir a un compañero que ha vivido y muerto con ella en el último momento en un escudo de carne y hueso. En cuanto a su capacidad para espiar y controlar a las personas, no es algo que pueda transferirse fácilmente. Habría sido suficiente para Chibuyao si Yun-che realmente hubiera entendido uno de cada 100. Pasaron así 3 días, pero para Yun-che era como si hubiera vivido una vida increíblemente larga. En un momento dado, abrió los ojos y se quedó mirando a Chibuyao durante tanto tiempo sin moverse que se olvidó de retirar la palma de la mano de la frente de Chibuyao. La historia y las descripciones de otras personas, por muy detalladas y elaboradas que sean, no son tan buenas como lo que uno ve y siente con sus propios ojos. Chibuyao nació de los orígenes más humildes y se convirtió en una poderosa emperatriz diablo durante los tiempos más duros de la región divina del norte. Pero lo más llamativo para Yun-che fueron los trucos y artimañas que usaba. Es como si innumerables hilos oscuros diabólicos estuvieran siempre presentes en su cuerpo, enroscándose silenciosamente alrededor del cuerpo de cada ser que aparece en su mundo. Ninguno podía escapar. Más que nunca, se dio cuenta claramente de que si la Chibuyao que tenía delante no hubiera elegido convertirse en su emperatriz entonces, sino que simplemente lo hubiera utilizado como peón. Ella era su emperatriz diablo, así que no había aún y si hubiera pasado esto. Este momento es más o menos el que predije. Chibuyao abrió lentamente los ojos y miró a Yun-che, que había estado en un estado aturdido durante los días que vienen. Digiere todo lo que puedas que pueda serte útil. Ordenaré para que nadie te moleste. Cuando terminó de hablar, su mirada ya estaba desviada mientras giraba silenciosamente su cuerpo y se preparaba para marcharse. Su voz era tranquila y uniforme, pero en realidad, la aprensión en su interior fluía y refluía varias veces más allá de lo que ella había esperado. Su falta de escrúpulos a lo largo de los años estaba tan infinitamente más allá de lo que cualquiera podría imaginar, que cualquiera que hubiera presenciado el más mínimo indicio de ella habría estado aterrorizado por ella. Antes de hacer esto, estaba preparada para que Yun-che sintiera asco y miedo de ella, pero en este momento, toda la acumulación psicológica que ella había hecho antes todavía fue completamente desintegrada. El hecho de que le dijera a Yun-che que digiriera en silencio fue de hecho su huida en pánico. Ahora Chibuyao ya no era la poderosa emperatriz diablo del norte, tenía una debilidad y una enorme, pero en cuanto dio un paso, un brazo la rodeó suavemente por la cintura. Yun-che la abrazó por detrás y le susurró al oído: no hay necesidad de decir gracias entre tú y yo, ya que lo que me has dado es demasiado, lo que tengo ahora será mi mayor apoyo en el abismo. La comisura de los labios de Chibuyao se crisparon ligeramente mientras sus ojos se empañaban. Con eso, ya era suficiente. Dejando solo a Yun-che, Chibuyao salió del Palacio Imperial, con la vista perdida mientras el viento frío soplaba contra su rostro. Imbuir activamente a alguien con los recuerdos de su larga vida era algo que nadie podía hacer, y ciertamente era algo no agradable. En el proceso, fue también como si su mar del alma hubiera sido directa y bruscamente sacudido y lavado, y ni siquiera ella, Chibuyao, pudo calmarse completamente en poco tiempo. Sin embargo, no mostró todos sus recuerdos. Por ejemplo, la desaparecida Zen-11, con la niña llamada Yun-11 que murió a manos de Lombai antes de poder ver la luz del día. Las ondulaciones en el espacio junto a Chibuyao aparecieron en forma de una mujer delicada maestra. Ocurre algo. Hua Hin llevaba muchos años con Chibuyao y sabía que hacía que su emperatriz diablo, que era tan sofisticada como un abismo nocturno, tenga un aspecto tan anormal. Debe ser un asunto de gran importancia más allá de lo imaginable, por lo que no pudo evitar aparecer para preguntar por ello. Chibuyao sonrió y sacudió la cabeza. No te preocupes. Es solo que mi mar del alma está demasiado caótico y es difícil calmarlo por un tiempo. No es algo extraño. SS. El rostro de Chibuyao parecía dolorido y su cuerpo se inclinó hacia adelante mientras temblaba. Maestra. Hua Hin se sobresaltó y se lanzó hacia adelante para apoyarla. El rostro de Chibuyao parecía pálida y su mar del alma parecía atravesado salvajemente por incontables agujas de acero. En lo más profundo de su alma, que estaba llena de un inmenso dolor, de repente resonó una voz sibilante de un mundo antiguo. Si el espejo profundo asterisco y la perla diabólica no se hubieran quedado atrás, ¿cómo podría haber sucedido esto? Nota: profundo tiene muchas traducciones, pueden ser oscuro, incomprensible, inframundo, infierno, etc. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿Cómo podría haber sucedido esto? Los gritos eran incomparablemente confusos y distantes, con un poder diabólico infinito que podría destruir todas las edades. Pero la voz era dolorosa y las palabras desesperadas. Chibuyao miró fijamente en este momento, se enderezó y dijo con voz profunda: Hua Hin, envía una orden al reino Qilin para abrir la formación sublime al reino del dios dragón de inmediato. Debo volver a leer los libros antiguos del
del dios dragón. Capítulo 1976. Adiós. El reino de Dios estaba en crisis y la gente estaba nerviosa. El asesinato de Mobeichen a gran costo no trajo la más mínima alegría o tranquilidad, pero la palabra abismo estuvo acompañada de un gran miedo y pánico que se extendió por todos los rincones del caos primordial como una plaga completamente incontrolable. Y cada día, cada momento, se intensificaba. La luz del reino de Dios seguía desvaneciéndose y había nubes oscuras por todas partes. El camino celestial, que sigue las leyes ancestrales y mantiene el orden básico del mundo, también tiembla de miedo, y los sonidos atronadores apagados parecen ser un lamento desesperado sobre el destino futuro del mundo. En estos días, aparte del despertar del emperador Jun y la gracia otorgada al emperador Chitianli por la súplica del emperador del dragón azul, no ha habido más noticias de la ciudad imperial Jun. Todos los reinos estelares han tratado de considerar la posibilidad de enfrentarse al abismo y han llegado a la conclusión de que es, sin duda, total y absolutamente inútil. Después de todo, un solo heraldo caballero del abismo, o más simplemente, utilizado por el abismo como carne de cañón, pisoteó fácilmente todo el reino de Dios. Y no fue suficiente poder forjado bajo la unión de los reinos de Dios lo que hizo que pereciera de forma generalizada, sino un milagro momentáneo que floreció bajo la intersección de una poderosa fe y un aura milagrosa y que jamás podría reproducirse. Por no hablar de Estrella Polar Azul, mansión de la familia Jon, reino del demonio ilusorio. Yonche dobló sus rodillas en el suelo y ofreció té hacia Olie, Mufeyan, Jon Kingon y Muyoro, uno por uno. Abuelo, abuelo, padre, madre. Yonche ladeó la cabeza y bajó los ojos, y en sus labios no había más que una profunda vergüenza de su corazón. He vivido una vida de penurias y pensé que finalmente encontraría la paz. Pero antes de poder devolver la bondad de mi nacimiento y crianza, tengo que irme de nuevo haciendo que se preocupen por mí. No soy filial. Cher. Muyuro sacudió la cabeza ligeramente. Ella había estado haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa y la calma, no queriendo dar a Yonche un poco más de preocupación, pero las palabras de su hijo entraron en su corazón y al instante hicieron que sus ojos se nublaran, y la suave llamada que hizo inconscientemente estuvo a punto de tomar un tono de sollozo incontrolable. Jon Kingon le estrechó suavemente la mano, y cuando Yonche hubo terminado su té, dio un paso adelante y dijo con una sonrisa: Cher, levántate. Alzando la mano para ayudar a Yonche a levantarse, su cálida mirada se clavó en sus ojos. Lo que estás a punto de hacer es algo grandioso que salvará al mundo entero. Nadie lo ha hecho antes y nadie lo hará después. Dirigió su mirada hacia la distancia. Por lo tanto, desde el momento en que diste este paso, tenemos una gloria que durará 1000 vidas gracias a ti. El Xiao Jin que murió joven para salvarte, el abuelo que renunció a su vida para protegerte. Ellos también sonreirían de verdad sin remordimientos en el otro mundo. No está mal. Mufeyan asintió pesadamente y su palma también palmeó fuertemente el hombro de Yonche. Chier, después de ir al otro mundo, definitivamente lo pasarás mal, mientras que nosotros solo estaremos sanos y salvos aquí. Mantén tu propia seguridad en mente en todo momento, eso nada más debe estar en tu mente. Xiao Lie habló, una sonrisa tranquila se extendió lentamente por su rostro. En el pasado, a veces tardabas en volver, pero siempre llegabas a casa sano y salvo. Esta vez, sin duda harás lo mismo. Por supuesto que lo haré. Yonche sonrió y asintió, no importa lo alto que suba un viajero o lo lejos que vaya, lo que más ama en su corazón es siempre volver a casa. Hermano mayor, debes volver definitivamente de una pieza. Xiao Jun dio un paso adelante, sus manos apretadas temblaban ligeramente. Haré todo lo posible para cuidar de ellos, no necesitas preocuparte por nada. Bueno, contigo cerca, por supuesto que estoy tranquilo. Yonche sonrió, para cuando vuelva, Yongban puede que ya haya formado una familia. Xiao Yongban dijo seriamente, mi vida fue salvada por el tío Jun. Cuando forme una familia, me arrepentiré toda la vida si no tengo al tío Jun como testigo. Por lo tanto, esperaré ansiosamente el regreso del tío Jun, junto con mis padres y Jonnin. Jaja, buen chico. Yonche rió, parece que para tranquilizar pronto a tus padres, no me atrevería a quedarme fuera demasiado tiempo. Entonces, de nuevo, desvió la mirada. ¿Por qué no te ocupas del trabajo de tu vida mientras tanto? Para que no tengas que ver al abuelo volarse la cabeza todos los días cuando regrese. Muyubai ladeó los ojos y murmuró, cállate y ocúpate de tu pequeña vida. Chibuyao dio un paso adelante y dijo suavemente, es hora de irse. El cuerpo de Muyuro tembló, pero los 5 dedos que sujetaban la muñeca de Yonche se aflojaron lentamente hasta que las puntas de sus dedos se separaron completamente de la manga. Ve, hijo mío, Muyuro susurró. A los ojos del mundo, él era el emperador supremo, la única esperanza. A los ojos de ella, en cambio, no era más que un hijo a punto de adentrarse en un terrible peligro. Ya que has hecho tu elección, no lo dudes y no mires atrás. Feng Xianer la sostuvo suavemente por el costado, sintiendo el temblor que no podía detener en absoluto, a pesar de sus desesperados intentos por controlarlo. Nadie hizo más comentarios ni disuasiones, salvo los rayos de ojos que se posaron en él sin dudarlo un instante. Las miradas de Kan Yu, Xiao Linzi, Chu Yuechan, Fen Sueli, Su Lin
Jinler, Yuan Kaiti, Musuanjin Kaisi y Angie Jinler, John Boxing, revoloteaban sobre Yonche de una a otra. La noticia de que estaba a punto de ir solo al abismo no se había hecho pública. De lo contrario, el turbulento reino de Dios se habría agitado sin duda en otra agitación. Incluso a la región divina del norte no se le había revelado. De lo contrario, la despedida de hoy podría haberse imaginado. Me voy y volveré pronto. Dándose la vuelta, Yonche levantó la mano, pero no dijo nada más. Los dedos de sus pies abandonaron el suelo en silencio, llevando su cuerpo lentamente por el aire. La próxima vez que ponga un pie en mi tierra no sé cuándo será. Padre. La voz de John Boxing logró por fin abrirse paso entre sus labios y rozó la parte posterior de la oreja de su padre. Asegúrate de recordar lo que me prometiste. Sus ojos estrellados se llenaron de lágrimas. Si esta vez faltas a tu palabra, yo, de verdad, no volveré a perdonarte. Sin mirar atrás, Yonche respondió con voz llana pero firme. La ligera brisa susurró y se alejó en un par de ojos hasta el final del firmamento. Pero inmediatamente, una cabellera negra le siguió y en un instante estuvo cerca de su lado. Te veré partir. Una vez en el abismo, el destino es incierto. Mientras caía en el abismo, Yonche quiso refrenar sus ataduras y quedarse solo, pero cuando se encontró con la mirada de Chibuyao, se tragó las palabras que estaba a punto de decir y dijo: ¿Te las has arreglado para meterme todo tipo de instrucciones en la cabeza? ¿Qué tienes que decirme esta vez? ¿Es que ha salido a la luz algo nuevo? No, debería decir que tengo una especulación, dijo Chibuyao, sobre el abismo. La mirada de Yonche parpadeó. Te has apoderado de más recuerdos y percepciones de los restos del alma de Mobeichen. Nada que ver con Mobeichen. Chibuyao dijo lentamente, mirando todo tu conocimiento de la antigua batalla de los dioses y los diablos. ¿Hay algo que encuentres particularmente incongruente? Yonche se quedó estupefacto ante este comentario, que claramente no tenía nada que ver con el asunto que les ocupaba. ¿A qué aspecto te refieres? Chibuyao respondió: la causa, el proceso, el resultado. Los numerosos registros antiguos, los relatos del espíritu remanente del cuervo dorado, el espíritu divino del fénix de hielo y Jieyuan, así como algunos recuerdos antiguos, habían proporcionado a Yonche una comprensión de la antigua batalla de los dioses y los diablos mucho mejor que a los demás, tanto en amplitud como en profundidad. El hecho de que Chibuyao lo mencionara de repente en este momento tenía obviamente algo que ver con el abismo. Yonche reflexionó un momento con el ceño hundido y sacudió la cabeza. Deberías hablar directamente. Las dos figuras ya se habían separado de la estrella polar azul y se dirigían hacia el lejano reino de Dios del comienzo absoluto. La diosa ancestral dividió el caos en dos mundos, vida y destrucción, un equilibrio. Creó a los señores del mundo como dos razas, dioses y diablos, de nuevo un equilibrio. Las palabras de Chibuyao fueron bajas y largas, como si llevaran los pensamientos de Yonche al pasado distante. Si es un equilibrio, entonces la fuerza combinada de los dioses y los diablos debería ser similar. Incluso si la brecha surge gradualmente en sus respectivas continuidades, con la base del equilibrio en su lugar, la diferencia no debería ser muy grande. En la antigüedad, los dioses y los diablos siempre han estado en un estado de repulsión mutua. El emperador divino del castigo celestial, Mo-e, en particular, era tan cínico con los diablos que no podía contenerse para poder borrarlos del mundo para siempre. Pero aún así, mantuvieron la paz durante mucho tiempo antes de la guerra que provocó el fin. Es decir, en aquellos tiempos antiguos, estaba claro que las dos razas estaban de acuerdo en un equilibrio de poder, y que si entraban en guerra, ambos perderían. Las cejas de Yonche se crisparon. De repente se dio cuenta de a qué se refería Chibuyao cuando dijo, va contra el equilibrio. Bajo la regla del equilibrio, ¿por qué terminó en una aplastante derrota para los diablos? No una derrota, una aplastante derrota. Chibuyao continuó. Más tarde, el emperador diablo del azote celestial, Jieyuan, fue expulsada del caos primordial por el emperador divino del castigo celestial, Mo-e. Los diablos perdieron un emperador diablo. Poco después, el dios de la creación de los elementos repentinamente renunció al nombre de dios de la creación después de una batalla contra Mo-e y se llamó a sí mismo dios maligno y se retiró del mundo. Entonces después, Mo-e, por los sucesivos movimientos de la espada ancestral del castigo celestial, murió una muerte prematura. Uno de los 4 dioses de la creación cayó y otro se retiró en poco tiempo, quedando solo el dios de la creación del orden, Once-ke, y la diosa de la creación de la vida, Li-Su. Después de que los diablos perdieran al emperador diablo del azote celestial, aún quedaban los 3 emperadores diablos Nirvana, 9 demonios y oscuridad original sentados en el trono. Fue también después del final de la vida de Mo-e y el regreso del dios maligno a la reclusión cuando los diablos golpearon de repente, y el emperador diablo 9 demonios establecido desde hacía mucho tiempo rompió incluso lo sublime. Descendió del cielo al palacio de la vida y envenenó a la diosa de la creación de la vida, Li-Su, con el veneno diabólico de los 9 demonios. En otras palabras, tras el completo estallido de la viciosa guerra entre las dos razas, los diablos tenían a los 3 emperadores diablo al frente, mientras que de los dioses solo quedaban el dios de la creación del orden, Once-ke. Los niveles
niveles eran casi insuperables. La diferencia de poder en el nivel más alto era tan grande que los diablos deberían haber aplastado a los dioses. Pero al final, fueron los diablos los que fueron derrotados y perdieron todo, y la desesperación hizo que liberaran la rueda de las 10.000 tribulaciones del infante maligno, provocando el fin de la era de los dioses y diablos. Yonche volvió a emocionarse al pensar en los libros antiguos de los dioses dragón que había leído en el reino del dios dragón. Cuando leyó esos registros antiguos, sintió que cada palabra era sorprendente y conmovedora, pero ahora Chibuyao los estaba reabriendo con la palabra equilibrio y realmente no encajaban en absoluto. La mirada de Chibuyao cambió. Tú y Chienin han hojeado los libros antiguos del dios dragón en el templo del dios dragón. ¿Recuerdas cuál fue la clave de la rápida derrota de los diablos? Yonche dijo directamente: al comienzo de la guerra despiadada entre las dos razas, el dios de la creación de la Orden 11 que usó su cuerpo como cebo y se selló a sí mismo y a los 3 emperadores diablo, nirvana, 9 demonios y oscuridad original, en el reino de los 1000 pliegues del cielo eterno, en la perla del cielo eterno, 1000 veces la velocidad del tiempo. No fue hasta el final de la feroz batalla cuando la rueda de las 10.000 tribulaciones del infante maligno tomó la perla del veneno celestial para liberar la miríada de tribulaciones, cuando el reino divino de la perla del cielo eterno se derrumbó y su poder divino se vino abajo. 3 emperadores diablo contra un dios de la creación fue una derrota aplastante, pero al estar atrapado en todo momento, se perdió la ventaja absoluta de los diablos. Como resultado, el nivel superior de la raza de los diablos era inferior al de los dioses y se derrumbó paso a paso. Para cuando los 3 emperadores diablo finalmente escaparon, todos habían sido enterrados en la miríada de tribulaciones y no les quedaba nada más que hacer que morir. Y sobre esto, Chibuyao asintió lentamente, es donde radica la mayor inconsistencia. Fin del capítulo 1976. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.